metodología entendible a nuestros oídos, yo insisto en que dice por segunda vez. O sea, digamos que Dios no es que está en una segunda, bueno, sí, está en una segunda oportunidad porque es cabe. No. No le dice, Mira. le dice ve por segunda vez. No, dice, lo que dice el texto es, vino palabra de Jehová. Segunda vez. ¿Pero qué está diciendo? Escúchame, señorita. Lo que está diciendo es que Jonás escuchó nuevamente la voz de Dios. Es lo que dice. Una vez habló Dios, ve a Nínive y proclama juicio sobre ella. Primera vez. Luego viene por segunda vez la voz de Dios. Jonás, anda a Nínive, la gran ciudad, y predica lo que yo te diré. No es segunda oportunidad. Es la voz de Dios que escucha nuevamente. Por segunda vez escucha la voz de Dios. Y le dice lo mismo. No, ¿Sí? A ver, tú verás. Si decimos audiblemente, yo me corrijo si estoy mal. Cuando tú estás diciendo, todos los profetas escucharon de Juan, o sea, de una vez. No tuvieron que, Dios no tuvo que decirles ve por segunda vez. Es en el único libro donde dice exactamente por segunda vez. Pero no dice que vaya por segunda vez. Lo que dice es que escucha la voz de Dios por segunda vez. Exacto. Pero eso tiene una connotación, como tú dices, tomando tus mismas palabras. Tiene una connotación. ¿Para qué? Para que nosotros, no digamos por segunda oportunidad, que Dios le da por segunda vez la segunda oportunidad. Pero sí, ¿para qué? Para que Jonás era un hombre, como está diciendo Jenny, un hombre que insistía y persistía, o sea, como que era, de verdad que sí era bien particular. Yo digo que era sordo el pobre, porque es... Y es parecido a nosotros. Es igual a nosotros. Sigue siendo sordo, sigue siendo necio. ¿Sí? Por eso, no de nada sirven las segundas oportunidades si no hay un cambio en el corazón. Ese es el punto. De nada sirven las segundas oportunidades si Dios no ha cambiado el corazón. ¿Sí? Por eso es que ahora podemos hacer las cosas que antes no podíamos. ¿Antes podíamos adorar a Dios? No. ¿Antes podíamos obedecer a Dios? No. Sí. La Escritura dice que sí podemos. Esa es otra cosa. Pero la Escritura dice que sí podemos. Porque el rato que decimos que no podemos, entonces Dios está mintiendo. Dios está mintiendo. Porque Él dice que podemos obedecer ahora. La cuestión es que no queremos. ¿No? Entonces, ¿podemos? Sí. ¿Por qué? ¿Porque nos ha dado una segunda oportunidad? Porque ha transformado nuestro corazón. ¿Ya? Es el Espíritu que... Por eso le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora Jonás, ¿qué hace? Va a Nínive. ¿Sí se da cuenta? Antes no fue, ahora sí fue. Ahí el cambio. Es un Jonás distinto. Porque si era el mismo que hubiera hecho Jonás, él estaba en el mar otra vez hubiera ido a Jope. Sí, hubiera corrido a otra ciudad. ¿No? Y mire, para que no se equivoque, otra vez vuelve a hablar de la gran ciudad. Nínive, la gran ciudad. ¿Ah? Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, dice. Por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sí, algunos dicen, qué sermón más. Así que predicaran en la gracia, no una hora. Esta predicación sería buenaza, ¿no es cierto? Gracias. Sí. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días la gracia será destruida. Imagínense eso, ¿no? ¿Qué le parece esa predicación? Pobre, de mala gana, posiblemente, pobre. Sí. Los estudiosos en hebreo dicen que esta predicación en español tiene 8 letras, 8 palabras. En hebreo tiene apenas 5. O sea que esta predicación fue también desobediente porque el profeta tenía que anunciar tal cual el mensaje. Exacto. Sí. La predicación Fue hacia o sea, de aquí a 40 días se van a morir, punto. ¿Ya? No habló de que la ira de Dios había estado contra ellos por su pecado. Porque dice, anda en el capítulo 1, dice, anda y pregona ¿qué?
que la maldad, dice, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Entonces debía de haber explicado ahí la maldad. Hay un pecado que Dios está viendo y por lo cual va a castigar. Aquí no, él entra y dice, de aquí a 40 días, sí, Dios les va a haber juicio, punto. ¿No? ¿Qué diferencia? ¿Se acuerda hace poquito en el capítulo 2 cómo habló Jonás? Qué lindo salmo que hizo. ¿Se acuerda? Se puede decir esa labia, esa retórica maravillosa. Sí, posiblemente. Sí, posiblemente, sí. Y muchas veces podemos así ser lambiscones con Dios. Por eso el Señor dice, no uséis las vanas repeticiones, vanas palabras. Sí, como Jonás dice, ay, qué lindo, los salmos ahí. Si el rato que tiene que hablar de Dios y de su juicio, 40 días y se olvidan, ¿no? Pero esto nos muestra algo. ¿Se acuerda cuál era el foco del libro de Jonás? El punto clave, la salvación es de Jehová. La salvación no está en la predicación de Jonás. No está en eso. Sí. Primero que nada, en un día él no pudo haber llegado a hablar a todas las personas. Hablan de 120,000, más o menos. Niños dice que no sabían ni a izquierda o a derecha. 120,000. Estamos hablando de aproximadamente, haciendo un cálculo, dicen algunos, entre 600,000 y 1,000,000 de personas, tal vez en la ciudad. Sí, más o menos la mitad de Quito. Algo así. En un día no pudo haber llegado a toda. ¿Sí? Pero interesante que toda la ciudad se convierte. Entonces vemos ahí que la gloria no está en Jonás. No está en la predicación elaborada, en la predicación hermosa, de la retórica hermosa de Jonás, no. Y algo interesante que se nota, ¿qué es lo que dice acerca del rey? Él también llegó la noticia al rey. Sí. El versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron en Jonás. No dirá Jonás. Adiós. Ya. Entonces, no fue el mensaje. No fue el mensaje. Sí. Fue la voz, no fue el mensajero, fue el mensaje de Dios. Entonces ahí nos muestra que, nuevamente, la salvación es de Jehová. Con ese mensaje paupérrimo que hace Jonás, ¿sí? Que debía haberlo hecho mucho mejor, porque sí podía hacerlo. Ya dio muestras en el pez, pero ahora no quiso igual hacerlo. Rápido, me zafo del asunto, cumplo con lo que tenía que hacer y nos vemos. Ya lo hice porque tenía que hacerlo. Pero en estas circunstancias el Señor mueve el corazón de la gente en Nínive y desde el rey. ¿Qué hace el rey? Antes de, se levanta de su trono. Y es algo interesante que da esas escenas, están detalladas. ¿Qué reconoce al levantarse del trono? Que está realmente asustado porque hay alguien superior. Él no es el poderoso. Hay alguien que sobre él, un todopoderoso. Entonces él renuncia a su trono de esa manera. Si se humilla delante de alguien que es superior, se quita su vestido. ¿Sí? El vestido real. ¿Y qué se pone? ¿Qué era el cilicio? ¿Se acuerda? Era la tela de costal, algo así, que se ponían. Eso raspaba la piel, se daba incomodidad. Y se sienta en ceniza, ¿no es cierto? En ceniza. ¿Y cuál era la costumbre? Se ponían la ceniza encima, como señal de tristeza. Era señal de luto. O sea, eso era como nosotros ahorita llorar así amargamente. ¿Sí? Era una expresión externa de un dolor interno que estaba sucediendo. ¿Y quiénes hacen eso? Desde el rey hasta quién? Hasta los animales. ¿Sí? Hasta los animales. El doctor Barceló hace una comparación aquí y dice,
que una predicación sencilla puede ser un gran instrumento de Dios para salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que salva. Es Dios. ¿Sí? Y hace ahí toma a Spurgeon, justo. A Spurgeon. ¿Sí? Cuando él fue convertido a la fe. Fue una tarde, ¿sí? Estaba caminando en un pueblo, ¿sí? Vio una iglesia abierta ahí, entró Spurgeon, tenía 16 años aproximadamente, y se sentó. Y había un hombre ahí sin mayor preparación, el pastor de la iglesia no estaba, entonces un hombre tomó el púlpito y comenzó a predicar y hablaba de Isaías 45:22. Y el texto decía, mirad a mí y seréis salvos. Ese fue el texto. Y en eso se pasó como 10 minutos dando la vuelta. Ese tema, mirad a mí, seréis salvos. Y decía, mirad a mí, mirad es tan sencillo, todos podemos mirar, los niños pueden mirar, los ignorantes pueden mirar, todos podemos mirar, no es nada del otro mundo. Pero dice, tenemos que hacer algo más que solo mirar, tenemos que mirarle a Él. Entonces, ¿a mirar a quién? A Cristo. Porque solo en Él hay la salvación. Mirad a Cristo para ser salvos. Entonces todos podemos hacerlo, todos debemos hacerlo. Sí, y ya estaba por acabar el sermón y la providencia del Señor le ve a Spurgeon ahí y le dice, joven usted, con esa cara triste, ¿sí? Usted siempre va a estar así triste, ¿sí? Su tristeza va a ser en esta tierra y también va a ser en la muerte, ¿sí? Por eso mira a Cristo en este día, mira a Cristo para que sea salvo, ¿sí? Y dice que eso, ¿sí?, fue suficiente y Spurgeon fue convertido en la fe. Sí, ese día dice que Spurgeon hizo la profesión de fe, ¿no? Leí y Sí. escuché también que este señor Sproul. dice que él se convirtió en un gran versículo, porque dijeron, ¿cuál fue el versículo que a usted lo hizo convertirse? Y dijo Eclesiastés, el versículo donde dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra y se las derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Yo pensé que eso fue. No se puso el texto. Pero, o sea, eso me Cayó la dice que pasó meditando en esos días. ¿Ah? Sí, el Señor, es la palabra del Señor, la palabra que obra. Por la personalidad de ellos, yo quería ver, era De pronto algún texto de Isaías, alguno de esos profetas mayores que son tenaces, son teológicamente grandiosos. Es la palabra de Dios. La predicación se hable de Jonás. Impacta de tal manera que hace un avivamiento. Se considera que ese sí es el más grande avivamiento en la historia del hombre. Este avivamiento en Nínive. ¿Sí? ¿Qué? Me linchan. Ahí se levantan los ninivitas y me arrastran. Entonces vemos, la salvación es de Jehová, no es por la fuerza, no es por los recursos, no es por la inteligencia, no es por nada. Y tantas veces queremos maquillar la palabra. Sí, para salvar tenemos que poner estas diversiones, estas cancioncitas, estas lucecitas, estos muñequitos, ¿sí?, el PowerPoint, ¿sí?, que estas danzas, que estas banderas, un montón de cosas que pensamos que es lo que va a impactar, sí, y va a hacer a los hombres transformarse. Y simplemente es la palabra predicada, la palabra sencilla predicada aquí con Jonás. Incluso hasta de mala gana, la palabra obra poderosamente. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí nos muestra un contraste. ¿Sí? Pablo, cuando está con el rey Agripa, hace una predicación pero extraordinaria. Es casi todo un capítulo que él utiliza. ¿Sí? Y tiene que, y imagínense, el pensamiento de Pablo. ¿Sí? Un pensamiento sistemático, coherente, bíblico, teológico, doctrinalmente, no, históricamente, teológicamente, bíblicamente correcto. Sí, los llevó por toda la historia de la redención. ¿Hasta qué? Hasta presentarle, esto es lo que ahora te estoy presentando, esto es ahora lo que te estoy diciendo, este es el Cristo que te estoy predicando. ¿Y qué dice Agripa? Pero Agripa dice casi me convences. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? La salvación es de Jehová. No era para la gloria de Pablo, porque de pronto Pablo pudo haberse gloriado ahí y decir por mí. Puede ser, sí. Es como cuando a la iglesia le mandan a pasar adelante, a que esté hace 18
¿cierto? Aparentemente, genuinamente, todos pasan, lloran y creen que recibieron, al siguiente domingo ya no están. Exacto. No sé, y sí pasa lo mismo porque no es el predicador, no fue el predicador. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Arrepentimiento es uno. ¿Y qué más? ¿Qué dice Apocalipsis? Sí, pero ¿qué más? La permanencia hasta el fin. La evidencia de ser salvos es permanecer hasta el fin. Si permanecéis en mí, mi palabra Ya. Es la permanencia. Sí. No es lo que yo pueda levantar la mano, pueda hincarme, pueda llorar, pueda cantar, pueda brincar. No. Es la permanencia en el camino de la fe. A pesar de que vengan tormentas, vengan truenos, vengan centellas, vengan adversidades, permanecemos en la fe. Dice que los hombres de Nínive creyeron. ¿Sí? Ahí lo dicen también que permanecieron. Exacto, creyeron en ese momento. Luego la historia nos muestra que la siguiente generación, ¿sí?, es igual que cuando hubo en el tiempo del rey Josías. Josías, topado por el Espíritu Santo, encontró la palabra predicada, impactó su corazón y él dijo: no, el Dios es este Dios al que tenemos que adorar. Cogió y botó todas las imágenes, limpió el templo que estaba llenita de imágenes de acera, quitó los baales, hizo una purificación de todo el imperio, de todo el reino, mejor dicho. ¿Sí? Y mientras él estuvo, el pueblo permaneció. Cuando él murió, su heredero, ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Dios, y sus herederos lo mismo hasta que fueron deportados a Babilonia. Entonces la historia de la humanidad es así. En realidad el hombre sigue mostrando lo que es pecador. ¿Sí? Imagínense que una ciudad de 120,000 personas mínimo se convierta. ¿Cuántos somos de aquí de la liga? Levante la mano. ¿Cuántos son de Barcelona? 2. ¿Del Aucas? ¿Del Mushurruna? Ve, entre 15, 14 que estamos aquí, no estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿A quién le gusta el chaulafán? Levanta la mano. ¿A quién le gusta la guatita? ¿Quién quiere comerse una pizza? No podemos ponernos de acuerdo. Imagínense 120,000 personas que se ponen de acuerdo para humillarse delante de Dios y clamar por perdón. ¿Te das cuenta? Posiblemente fue eso. Sí, llegó a los ojos del rey y posiblemente el rey hizo una proclama real, porque llegó a los ojos del rey y el rey fue movido. ¿Qué hace el rey? Hace una proclama a toda la ciudad. Sí, y obliga a que todos, incluso los animales, ayuno. ¿Sí? Imagínense, humanamente no podemos explicar esto. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Sí? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros que hubiera sido un éxito? No se olvide dónde está Jonás, Nínive, enemigos de Israel. Que él haya alcanzado unos 10, 20 que se arrepientan, buenazo, éxito. Pero no es el éxito de él, es el éxito de Dios. Dios está mostrando a Jonás que él salva a quien él quiere y que la salvación es para los confines de la tierra. Y es interesante, no todos, desde el mayor hasta el menor, no agarraron nada. El rey despojó de su trono. Ahora, ¿qué vemos nosotros en el evangelismo? ¿Cuál es la predicación que se hace? ¿Cómo? ¿Quieres estar libre de tus problemas? ¿Quieres ser feliz? ¿Sí? ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Tus hijos están mal? ¿Quieren que se arreglen? Ven a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón. ¿Sí? ¿Quieres prosperidad en tu negocio? Acepta a Cristo. ¿Sí? ¿Quieres viajar? ¿Sí? Dios tiene planes para ti, hermosos. ¿Quieres viajar? Acepta a Cristo. ¿Sí? ¿Quieres viajar? Como Jonás, y vas a ver hasta dónde llegas. ¿Sí? El arrepentimiento viene por la convicción de pecado.
El hombre tiene que ser confrontado con su pecado para llegar al arrepentimiento. ¿Sí? Viene un juicio, dice 40 días Dios los va a destruir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Habían los escritos que posiblemente estos ninivitas conocían. ¿Sí? Las profecías que hablaban de ellos. Entonces ellos deciden que no, Dios va a juzgarnos, arrepintámonos. Y todos se arrepienten. ¿Dónde quedó el mensaje de la ofensa por nuestro pecado ante Dios? El doctor MacArthur dice: no te preocupes por ofender a los hombres con la predicación, si ellos han ofendido toda su vida a Dios. ¿Sí? Porque la predicación ofende a los hombres, porque les muestra su pecado, su maldad. El rey manda y convoca un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Dese cuenta, no es a una emoción, no es un sentimiento. Vea lo que dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué? Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es durísimo lo que está diciendo el rey. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña. ¿Se acuerda cómo le consideraban los profetas a Nínive? Sanguinaria, llena de rapiña. Llena de rapiña. Entonces, la evidencia de la conversión, ¿cuál es según el rey? Dejar eso, apartarse del mal camino, dejar la rapiña, dejar la violencia. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Dejar el pecado, contender contra el pecado. No es de levantar la mano, no es de asistir a la iglesia, que son cosas buenas, decía la iglesia. No, la evidencia de la redención es que yo estoy contendiendo contra el pecado día a día, estoy apartándome de los malos caminos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sí? Entonces, ¿creyeron en Dios? Sí, no le creyeron a Jonás, le creyeron a Dios. ¿Sí? Imagínense, los animales hicieron también ayuno. ¿Cómo sería, no, el ayuno de los animales? ¿Quién tiene gatos en la casa? ¿Quién tiene perritos? No les dé de almorzar, ¿qué hacen? El gato, miau, miau, miau. Son 2 horas, 3 horas, miau, miau, miau. Y sigue el miau, 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 el guau, 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 ¿hasta qué? Hasta que les den de comer. Imagínense una ciudad con 120,000 personas, ¿cuántos animales habría? Posiblemente el mismo número de animales. Entre ovejas, bueyes, perros, gatos posiblemente. Imagínense cómo estarían ahí los chanchos. Imagínense cómo sería eso. Solo usted póngase un día en ayuno, todos en la casa, todos. 120,000 personas en ayuno, más posiblemente 100,000 animales más. ¿Sí? ¿Cuántos días? No nos dice el texto. Proclamó ayuno, dice. ¿Y qué estaban haciendo? Dice 3 días, porque dice dentro de 3 días. ¿Para qué van a ayunar? ¿Adentro de 3 días? Los 3 días. Dentro de 3 días será destruido. Ya, 3 días era, entonces 3 días. 40 dice. 40. Claro, 40 dice. Por eso digo 3. No sabemos del tiempo. Estamos especulando diciendo, el Señor el rey convocó ayuno. No sabemos si fue un día, 2 días, 3 días. Posiblemente fueron varios días, tal vez fueron los 40 días. No sabemos. Sí, la cuestión no está el tiempo. La cuestión está en qué? En lo que hacen. Sí. Abandonan su camino de perversión. ¿Qué dice el Salmo de Salmo 43, creo que es? Creo que es 43, el que habla de el siervo. Como el siervo. Sí.
¿Sabe lo que es un bramido? ¿Qué es un bramido? ¿Qué es un bramido? Es como un mugido, es como un maullido, es como un ladrido. Sí, es algo que hacen los animales pidiendo. Sí, sí. Imagínense lo que estaban haciendo todos esos animales. Estaban... Sí, toda la ciudad de Nínive estaba en un solo clamor. Esa es la idea. Así como el ciervo clama por las aguas, ¿sí? La ciudad de Nínive, todas las personas y todos los animales estaban clamando por la misericordia de Dios, que Dios no les castigue. Y Dios, dice, se arrepintió. ¿Sí? Pero no se olvide, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se hará. Él habló y no se ejecutará lo que habló. Entonces vemos ahí que hay una relación muy especial, dice el doctor Barceló. ¿Entre quién? Entre la oración y la voluntad de Dios. La oración, dice, no es el medio por el cual yo doblo la mano a Dios para que cumpla mi voluntad. La oración es el medio de gracia por el cual yo clamo por misericordia. La oración se caracteriza por clamar por misericordia. No es buscar que Dios conceda mis peticiones. La oración es un acto de humillación ante la soberana y perfecta voluntad de Dios, más bien. Estamos humillándonos diciendo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Cumple tu propósito. Y entonces está a clamar, Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Cierto? La oración no es como ahora se la ve, una declaración. Declaro que se haga. Dios, yo demando. Yo, ¿cómo es ese? Decreto. Yo decreto, Dios. Yo demando, Dios. ¿Sí? La oración es una súplica. Es una súplica del necesitado ante el que puede suplir la necesidad. Y vemos que el sermón de Jonás trajo el avivamiento de 120,000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Vamos a Juan, por favor, 3, versículo 8. Uh-huh. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, aunque sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué se convirtieron en 120,000 personas? El Espíritu de Dios se movió y salvó. Preguntas, Jonás 3. Así a breves rasgos, corriendo un poco. Vamos a tener el receso, siendo las 3:30, ¿no es cierto? 3:30. Tenemos receso de 10 minutitos, 15 minutitos y venimos a Jonás 4 y terminamos con la aplicación en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí, fue un profeta menor. Fue menor, pero menos que menor. No. Ahora, este rey, que no se conoce el rey, el nombre del rey que plantea este ayuno, que cree en Dios y se arrepiente con todo el pueblo, pero al investigar en los anales de la historia de Asiria, se nombra a un rey, se llama Hadad Nirari tercero, que es el señor que está ahí en esa obra ahí.
Él estuvo entre el año 810 al 783 años antes de Cristo. ¿Sí? Del 810 al 783 antes de Cristo. No. Hadad Nirari, tercero. Este rey, cuando llegó a reinar, valga la redundancia, en Nínive, él hizo una revolución llamada la revolución monoteísta. Él eligió a Nabú. Sí, entre los dioses que adoraban, sí, él tomó a Nabú, que es del dios de la asirio de la alfabetización, de las ciencias y de las artes. Y en una de los monumentos que él erige, escribe esta frase: confiad en Nabú, no confiéis en ningún otro dios. ¿No? Esta revolución monoteísta tuvo muy poca duración, sí, apenas unos pocos años, muy similar a la revolución monoteísta que hubo en Egipto con Akenatón, sí, muy parecida. ¿No? El ministerio de Jonás está relacionado con el tiempo de Jeroboam II, ¿cierto? Y este es entre el año 793 al 753 a.C., ¿sí? Y es posible que la misión de a Nínive que Dios encomienda a Jonás haya sido en el tiempo de este rey. Decidieron abandonar los viejos dioses y servir solo a un Dios. Sí, es lo que cuenta los anales de Asiria. Pero eso quiere decir que realmente fue incluso más gloriosa esa manifestación del Señor del arrepentimiento de ese pueblo, porque al final estaban inducidos a tener un comportamiento muy escéptico porque ellos creían en la ciencia, ¿no es cierto? En lo evidente. ¿Cómo es que les llega la palabra? Si viene uno, se para y les dice en 40 días se terminará. Sí, es lo que cuenta la historia, ¿no es cierto? Esto. Vamos un ratito a Segunda de Reyes 13, del 1 al 5. 13. Del 1 al 5. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Benadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Sí. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. No, hasta ahí, gracias. Entonces hay un Salvador que libera a Israel. ¿Sí? ¿De quién? Del rey de Asiria. Entonces muchos consideran que este Salvador, ¿sí?, es posiblemente este rey, Hadad Minari III. Y por esa labor de este rey en beneficio de Israel, ¿sí?, dicen, ¿no?, que Dios muestra su misericordia al enviar a Nínive, ¿sí?, al profeta Jonás. Por cómo este rey obró con Israel, Dios
obra con él enviando a Jonás para que predique. ¿Sí? Es una conjetura, no hay una evidencia fidedigna de esto. ¿Sí? Pero eso cuenta la historia. Pero hay este caso de este rey que se lanzó al monoteísmo. ¿Sí? Entonces aducen que posiblemente fue por la influencia de la predicación de Jonás. Dicen que Jonás los odiaba porque él era patriota, es nacionalista. Nacionalista, sí. Enemigo. Sí, eso habíamos hablado, ¿no es cierto? Que Jonás no quiso ir a Nínive porque era para Israel nomás la salvación. Y el Señor le está mostrando que no es cierto. La salvación es para los que Él ha determinado salvar, que son judíos y gentiles de todas las etnias, de todas las naciones, de todas las lenguas. Jonás capítulo 4. Sí, encontramos a Jonás aquí enojado, sí, molesto, apesadumbrado, sí, un enojón Jonás, ¿cierto? Pero Jonás se apresuró, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sí? Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librare de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y termina así, ¿sí? ¿Se da cuenta cómo termina? Seco. No se termina en nada en realidad. Como que uno queda Exacto. en suspenso. Es como cuando usted está viendo una película, sí, se va la luz. Y ahora, ahí quedó. ¿Qué pasó? O cortan el final de una Sí. O le cortan, por ganar el tiempo, el espacio en la televisión. ¿Para qué le cortaron? ¿Y dónde termina? Es lo que vemos acá. Pero antes de este final así abrupto, ¿sí?, vemos a Jonás nuevamente. ¿Y cómo está ahora Jonás? ¿Cuál debería haber sido la reacción de Jonás? Felicidad. ¿Por qué? Ver la transformación de la repente. 120,000 personas convertidas, creyentes ahora en el Dios de Israel, hermanos en la fe. Y debería haber ido más adentro para conquistarlo. Exacto, debía haber. Sí, exacto. Se hubiera quedado ahí en medio de ellos, ¿no es cierto? Ya se convierten hermanos. Decía algún predicador, decía, armar un estudio bíblico, sí, poner una academia, un instituto teológico, un MINS ahí, alguna cosa, ¿no? Jonás, su reacción es enojo, ¿sí? Y coge sus tereques y para afuera. ¿No? Es como cuando los hermanos están en la iglesia y no les gustan los nuevos hermanos. ¿O no le gusta algo de la iglesia? A mí no me gusta. Les gustan los nuevos hermanos porque llevan algunos añitos y ya. Sí, todos somos así, somos Jonás. No nos gusta algo y afuera, preferible afuera que aquí. Pero mire, Jonás quiere morirse. La segunda vez que vemos que Jonás quiere morirse, es mejor estar muerto. Y también vemos eso de que la palabra nuestra no tiene ningún poder, porque él se anda matando desde el principio. Porque Sí. quiere morir
Sí. Sí, y él está declarando, y está declarándolo ahí. Quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme, y nada que se muere. Sí, ¿ah? Sí. Entonces, Jonás vemos primero que nada la ira en él. Sí. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se apesadumbró, se sintió amargado, frustrado, y ¿qué termina? Enojándose. ¿Le ha pasado? Se frustra con algo y no termina enojándose con todos. No quiere ni que, no me digas nada, usted no quiere saber nada. No, ni me hablarás, vas a chupar los platos. Platos rotos van a ser tuyos, ¿no? Eso se muestra aquí en Jonás. ¿Por qué está enojado? ¿Cuál es la razón? Porque Dios mostró misericordia con los ninivitas. Otra vez sigue Jonás con el mismo problema. ¿Se da cuenta? Sigue Jonás con la misma situación en su corazón. ¿No? Pero es que también hay otro trasfondo, porque antes ya había profetizado que esa ciudad se destruiría, y eso era como que quedaba mal también. No, pero ella No es que ella. Claro, Ayunaron, le obedecieron. sí, pero el pueblo reaccionó a la predicación en arrepentimiento y fe. Entonces Dios detuvo con esa generación el juicio. Pero la siguiente generación que vino luego abandonaron esos caminos y Dios ejecutó sobre ellos el juicio que estaba sobre Nínive. Eso era innegable, iba a pasar y pasó. No podía excusarse el juicio de Dios, ¿no? Ahora, ¿era justo que podía enojarse Jonás o no? ¿Podía enojarse? Sí, podía enojarse. Pero la situación por la que se enoja no es correcta. Él se enoja, ¿por qué? Porque Dios ha obrado misericordia y salvado a otros. ¿Sí? ¿Debe un creyente enojarse? Sí. Pero airarse más no pecar. Es diferente. Airarse es enojarse. Pero es que tú estás diciendo, era justo que Jonás se tuviera ira. Está mal la pregunta, porque nosotros no podemos, no es justa pues la ira. Por eso, no es justo que se enoje aquí. No es justo, porque no debe enojarse por eso. ¿Por qué es justo enojarse? No es justo con la palabra. Podemos enojarnos justamente. Más Sí. no pecar. Podemos enojarnos justamente. ¿Cuándo uno se enoja justamente? Cuando se blasfema contra la palabra de Dios. Cuando es algo contra Dios, correcto. Ahí es. Sí, ahí es una ira justa. Por la gloria de Dios. Sí, es la gloria de Dios. Todas las demás iras son, sí, pecados, porque son nacidas de mi corazón corrupto. Mientras que la ira que es justa es aquella ira, ¿por qué? Por las cosas de Dios. ¿Ya? ¿El Señor Jesús tuvo ira? Sí. Entonces podríamos decir que Él pecó. No. Entonces Él tuvo una ira justa, ¿o no? Sí, claro. Pero ¿en qué fue santa esa ira? En que se estaba atentando contra la santidad del templo, porque estaban usando el templo como cueva de ladrones para hacer sus pecados. Sí, el Señor dice, sus chanchullos estaban haciéndose ahí. Los sacerdotes utilizaban ese mercado, ¿para qué? Para vender ahí, sí, animales para el sacrificio, y cobraban, haciendo el cambio de monedas, cobraban un interés por el cambio. O sea, eran chulqueros en realidad. Los sacerdotes se convirtieron en chulqueros. Pero hay una razón mayor que esa. Es cierto que el Señor se enojó porque era una cueva de ladrones, pero algo más estaban robando. La palabra que impedían que los pobres entraran para No. ¿En dónde estaban? Estaban en el atrio de los gentiles. ¿Qué habían hecho los judíos? Habían negado la entrada a los no judíos al templo. Ahí está la ira de Jesús. Sí. Él había hecho el templo para la gloria, mostrar la gloria de él, ¿a quién? A los gentiles. Entonces ahí el Señor se enoja y dice que cogió y botó las mesas. Uno diría, es una idea santa. Cogió y dice que con un látigo mandó trapeando a todos los que estaban ahí. ¿En dónde está la ira santa? ¿Sí? Los judíos, es decir, los sacerdotes y todo su séquito, su clan, habían obstaculizado, ¿sí?,
el que los gentiles ingresen y conozcan de Dios. Eso es lo que había pasado. Entonces la ira del Señor fue justa. Estos estaban oponiéndose al plan de Dios, al diseño de Dios. Él había dicho, en el templo hay este espacio para los que no son judíos. ¿Para qué? Para que escuchen. Ellos no pueden estar adentro, pero ellos van a escuchar acerca de Dios. Y lo que habían hecho los sacerdotes era quitando la opción de que ellos escuchen de Dios. Pero no es un enojo, una ira de Jonás en ese sentido. Está enojado es porque Dios hizo eso. Dios hizo que los gentiles escuchen y sean transformados. Eso le enoja. En la invitación esta la boda también manda que los traigan a la fuerza. Sí, No quiere exacto. Está la mesa servida para los invitados. Los invitados no quieren ir, entonces manda a sus emisarios para que al que encuentren afuera, tráiganlo. No. Entonces los judíos estaban negando la salvación, la opción de escuchar la predicación, la voz de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles. Eso es lo que quería hacer Jonás. Es lo que quiso Jonás, que los gentiles no escuchen la voz de Dios y se arrepientan. ¿Ya? Entonces había una ira justa de parte de Dios, sí. Entonces la ira de Jonás era una ira injusta. Y vemos ahí Jesús enojado, molesto, porque se está prohibiendo a los gentiles escuchar. Y Jonás, el opuesto, enojado, ¿por qué? Porque los gentiles han escuchado. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué además él fue instrumento para eso? Y Dios lo utilizó a él, Dios lo usó. ¿Sí? Entonces Dios sigue ahí y Jonás sigue molesto, sigue enojado. Por eso yo me apresuré a irme a Tarsis, porque sabía que tú les ibas a salvar. Jonás sabía que Dios... ¿Para qué le mandaba Dios a Jonás a Nínive? ¿Para qué? Para salvar. Porque iba a haber salvación ahí. Lo que no había, ¿en dónde? En el reino del norte. Predicó y no hubo respuesta del rey ni de nadie. En Nínive, en cambio, hay respuesta. Y eso le enoja. ¿Sí? Dicen aquí, manda a los cristianos a predicar y no quieren, porque dicen el que se va a salvar, que se salve. Eso es incorrecto, ¿no? El Señor tiene sus elegidos, por supuesto, pero tienen que escuchar el Evangelio. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? Los creyentes, la iglesia. La iglesia tiene que ir. Y aquí, nuevamente, una oración de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, ¿qué cosa? Que me quites la vida. Se olvidó del pez. ¿Se acuerdan en el pez? Gracias, Señor, por salvarme. Eres un Dios maravilloso. Estaba en esa condición y tú me rescataste. Sí, ahora, Dios, mátame. Quiero morirme. Prefiero morirme a ver lo que has hecho. ¿Se da cuenta que Jonás? Terrible este Jonás, una ficha, como se dice. ¿Sí? Entonces Jonás dice que se enojó y se apresuró. Triste. Estaba triste, pero al mismo enojado. ¿Sí le ha pasado a usted? ¿Se ha encontrado alguna vez triste y enojado? La tristeza y la ira van juntas. ¿Sí? Cuando usted no expresa, ¿sí?, la ira, ¿en qué se convierte? En una amargura, en tristeza interna. Pues cuando usted no la ira, eso le va carcomiendo por dentro y termina en la depre, que dice, ¿no? Me cogió la depre. Van juntas la ira y la tristeza. Entonces se llena de tristeza Jonás, se apesadumbra, se deprime. Sí, ya me imagino la cara de Jonás, ¿no? Póngase usted a pensar cómo sería la cara de Jonás. En vez de estar alegre por lo que ha hecho Dios, completamente contrario. Sé que no está bien, pero yo comparaba este pedido de él al que hay en Apocalipsis, que a mí no me gusta, cuando dice que los santos le están diciendo hasta cuándo, y ya. O sea, ellos sí, por ellos van y Pero sí, pero tenemos que entender
Sí, lo que está diciendo ahí es... Exacto. Sí, lo que están adelantando es de eso. Ven Cristo. O sea, queremos la redención. Queremos la redención. Pero no nos olvidemos que es una visión. No es que eso están diciendo allá, sino lo que está diciendo es que, como dice Pablo, que toda la creación está gimiendo. Y no es eso. ¿Dónde está? Yo no escucho la creación gemir. Es una imagen que utiliza para un deseo que tiene Dios. ¿Cuál es? El de consumar las cosas. Y usa en función de ¿qué? De la creación. La creación anhela ese día. Los que están con Cristo, muertos en Cristo, están añorando que ya sea el tiempo. Sí, pero no es que eso está pasando. Es una imagen nomás. Una imagen apocalíptica. ¿Sí? Entonces, ahí la tristeza, ya veíamos hace un rato, ¿no? Que es la tristeza de Dios para salvación y la tristeza del hombre para muerte. Esta tristeza de Jonás, ¿para qué sería? ¿Para salvación o para muerte? Para muerte. Estaba enojado por lo que Dios hacía. Estaba enojado por eso. ¿Sí? Y Jonás usa la oración, uno dice, para excusarse delante de Dios. Por eso yo quería huir. ¿Ves? Por tu culpa yo me fui. Lo mismo que le dijo a Adán en el huerto del Edén. Por tu culpa, la mujer que tú me diste. Entonces, ¿sabes por qué yo me fui? ¿Sabes por qué huí a Tarsis? Por tu culpa. Porque yo sabía que tú ibas a hacer esto. El mismo pecado de Adán y de Eva. ¿En quién? En Jonás. ¿Sí? Y nos excusamos igual que él. ¿Cuántas veces nos excusamos? ¿Sí? Le echamos la culpa a Dios. Jonás usa la oración para decirle a Dios que estaba equivocado. ¿Sí? Por tu causa. Y vemos igual, Adán y Eva, la misma historia. ¿Sí? Pero es interesante que Jonás utiliza la palabra de Dios para echarle la culpa a Dios. Éxodo 34, 9, 6, por favor. 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado. Ya. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad. Ya, hasta ahí nomás, gracias, Sonita. ¿Sí? Entonces, ¿sí ve? Es la misma frase que utiliza Jonás. Porque yo sé que tú eres ¿qué? Grande en misericordia. ¿Sí? Y aquí dice, fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. Estoy usando la misma palabra para juzgar a Dios. Y lo que hizo con los salmos, ¿se acuerda? Usó los salmos ahí, como armó un cántico él. Ahora igual toma la palabra y con eso le echa la culpa a Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios tenga misericordia de estos hombres? ¿Cómo puede ser posible que la misma misericordia que tiene con Israel la tenga con ellos que no son Israel? Es el problema de Jonás. ¿Sí? Y la última parte de Jonás usa la oración ¿para qué? ¿Qué pide en la oración? Que se muera. ¿Cuál es la máxima forma de huir que tiene el hombre? La muerte. Entonces Jonás sigue con la idea de huir de Dios. Quiere huir con la muerte. Jonás sabe que él no puede quitarse la vida. Jonás sabe que solo Dios es el dueño de la vida. Él se hubiera suicidado, pero él sabía que no, solo Dios tiene la potestad de la vida. Entonces le dices, mátame. Es mejor que me muera a ver lo que estás haciendo. Sí, prefiero morirme que ver salvado a estos perros, porque esa es la cosmovisión de los judíos, es esa. Sí, los demás son perros. Era nacionalista, sí, la idea, pero o sea, va más allá solo del nacionalismo. Sí. Y está incluido ahí, no solo es eso, sí es mucho más allá en su corazón. Sí. Pero vemos que Dios muestra misericordia a lo largo de todo este libro. Dios misericordioso, misericordia ¿con quién? Con los marineros, misericordia con los ninivitas.
¿Misericordia con quién? Con Jonás. Debía haberle mandado un rayo ese rato, hace tiempos mismo. Ya debía, basta con este hombre. ¿Cuán semejantes somos a Jonás? Sí. Entonces vemos aquí un Dios grande en misericordia. Grande en misericordia. Y ahí es interesante que la palabra grande está a lo largo de todo el texto y se repite 14 veces si no estoy equivocado. Grande, 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 grande. ¿Sí? Las emociones de Jonás, ¿sí? Se apesadumbró en extremo. O sea, se apesadumbró bastante. O sea, es mucho, no es simplemente se apesadumbró, sino bastante, mucho, grandemente. Después vemos alguna otra parte más. Dice, dice en el versículo 6, y Jonás se alegró grandemente. No solo fue la alegría, ¡ay, qué linda calabacera! Sino fue una alegría extrema. ¿Qué es? Una emoción pero inmensa. ¿Sí? Entonces vemos esta palabra kadol, que es la palabra en hebreo kadol. Se repite muchas veces. Ciudad grande, viento grande, una tempestad grande. Tuvieron mucho o grande temor. ¿Sí? Un gran pez, una gran ciudad nuevamente, otra vez una gran ciudad. ¿Sí? Se arrepintieron desde el más grande al más pequeño. ¿Sí? Proclamaron ayuno el rey y sus grandes. ¿No? Se apesadumbró grandemente, se alegró grandemente y nuevamente al final termina con una ciudad grande. ¿Sí? Es importante porque está recalcando lo grande. ¿Y qué es lo que se muestra como grande a lo largo de todo? La misericordia de Dios obrando. Misericordia con los marineros, con Nínive y con... exacto. Es lo que está recalcando. La grandeza, la misericordia de Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí las emociones. ¿Jonás tiene emociones? Sí. ¿Es correcto tener emociones? Sí, Dios nos ha creado como seres con emociones. Pero el problema es que las emociones, como dice Jonathan Edwards, tienen que ser cristianas. Tienen que ser cristianizadas las emociones. Todo le necesito, mas no todo conviene. Todo le necesito, mas no todo. Sí. Esa. Jonathan Edwards dice que la evidencia de la verdadera religión reside en buena parte en las emociones. Y dice que salió Jonás, enojado. Salió Jonás, cogió sus tereques, ¿sí? Y se fue ¿a dónde? Se subió a una lomita a contemplar la ciudad. ¿Sí? ¿Esperando qué? Que baje el juicio como en Sodoma y Gomorra. Esperaba Jonás. ¿Sí? Movido por su ira, Jonás se olvida de Dios, ve el pecado de los otros, abandona su misión, ¿sí? Se monta su propia choza. ¿Cuánta gente no querría tener a Jonás en su casa ese día? ¿Cuánta gente no querría haber escuchado más acerca de Dios, no? Ahora son creyentes, son hermanos. Cuéntanos más de este Dios de Israel. Jonás dice, no, ¿para qué voy a estar con ustedes? No vale la pena estar con ustedes, prefiero estar solo. ¿Cuántas veces somos así como creyentes? Yo no quiero estar aquí con ustedes. ¿Sí? ¿Para qué? Prefiero estar en otro lugar. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Jonás hace lo que ningún cristiano debe hacer: abandonar a los otros cristianos. ¿Sí? Y creer que puede vivir solo. La iglesia, su propio todo. ¿Sí? Una comunidad hace Dios. Él deja de obrar, de ser actor para ponerse como espectador. Se sienta a ver, vamos a ver qué pasa. Y Dios prepara una calabacera, la cual crece y hace sombra a Jonás, ¿sí? Y le libra del calor, del malestar, y se alegra grandemente. Pero al día siguiente, nuevamente Dios, ¿qué hace? Prepara un gusanito. ¿Sí ve? A Dios en todo el libro. La soberana presencia de Dios moviéndose, mejor dicho, moviendo a las circunstancias, a los hombres y a los animales y a toda la creación para su propósito. Un gusanito ahí insignificante, Dios lo mueve, mata la calabacera. ¿Qué hace Jonás?
Se muere de ira otra vez. Se enoja. ¿Sí? Viene un viento recio, que Dios prepara un viento recio, y el sol hiere en la cabeza de Jonás. Imagínense ahí todo el día. ¿Sí? Y otra vez Jonás quiere morirse. Si ve a Jonás, siguen las mismas. Sigue ahí, sigue ahí. ¿Y qué más sigue ahí? La gracia de Dios. Dios no abandona a este hombre en su necedad. Dios no lo abandona. Sigue ahí mostrándole. ¿Y cómo se presenta? 3 preguntas le hace, bondadosamente. ¿Por qué te enojas? ¿Crees que vale la pena enojarte? Jonás, tú te enojas por una calabacera. ¿No debería yo también preocuparme por salvar a estos ninivitas que necesitan la salvación? ¿Se da cuenta con qué bondad, con qué amor Dios está tratando con Jonás? En su necedad, en su necio corazón. ¿Sí? No quiere despojarse todavía de este egoísmo que tiene en su corazón. Él hace un ídolo de las bendiciones. Dios le da una calabacera, qué lindo, es su ídolo. Ahí deposita todo su bienestar. Se muere la calabacera, se acabó el mundo. ¿Cuántas veces nosotros nos andamos en las mismas? Las bendiciones que Dios nos da, ¿sí?, las convertimos en nuestros ídolos. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, el trabajo, los bienes materiales, la salud, ¿sí?, el trabajo, los títulos, los estudios, el romance, las diversiones, todo lo que Dios provee para que lo disfrutemos, se terminan convirtiéndose en los ídolos en los cuales nuestra alma se aferra. Y cuando el Señor las quita, ¿qué pasa? Queremos morirnos. Sí, pero queremos morirnos. Nuestros hijos ya no son lo que eran antes, quiero morirme. Sí. Nuestra esposa ha cambiado, quiero morirme. Nuestra esposa ha cambiado, quiero morirme. Tengo que salir del trabajo, quiero morirme. O sea, comenzamos a ser ídolos de todo. Eso hizo Jonás, ídolo de la calabacera. Cuando se la quitó, qué distinto con, ¿se acuerda con quién? Ya habíamos hablado de él, con Job. Sí. El Señor le quitó todo. Todo. ¿Y qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Sí. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero un rato también. ¿Ah? Un rato también dijo que quería morirse. Dice que no se halló en él. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene un propósito. Al final, ¿qué es lo que declara? Dice María, pero sí es respecto a él. Sí, es el día que nació. Pero igual Dios trató en su corazón. ¿Y qué pasó al final? Yo de oídas te había conocido. Yo sabía de ti. Pero ahora, en esta circunstancia, tu mano sobre mí, ahora recién mis ojos pueden verte. ¿Ah? Entonces Dios le vuelve con Jonás. ¿Sí? ¿Tanto te enojas por una calabacera? Y le responde nuevamente, sí, me enojo mucho y quiero morirme. Hasta la muerte me enojo. Tercera vez que habla de la muerte. Sí. Se piensa solo en la muerte, ¿sabes? Parece emo este hombre, este Jonás. Sí. Porque es la máxima forma en la que el hombre piensa huir de Dios. Cuando no está de acuerdo con lo que Dios hace, la mejor solución es ¿cuál? Morirme. Porque no estoy de acuerdo con Dios, me muero. Por eso ¿sí? se ahorcó también, por cobarde, por no Huyó de Dios en vez de regresar, como hizo Pedro. ¿Cierto? Entonces nuevamente le dice, tuviste lástima de la calabacera, tu corazón se entristeció tanto, Jonás. Mira cómo se puso tu rostro por un árbol, por una mata que creció un día y al día siguiente ya no estaba. Y no tuviste esa misma actitud ¿con quién? Con 120,000 personas que estaban ahí, a las cuales iba yo a castigar. ¿Sí? ¿Cuántas veces sufrimos por cosas? Nuestro alma se apena, nuestro corazón se vuelve mustio
por cosas que no tienen sentido, pero por lo cual debemos, ¿sí?, preocuparnos y dolernos, no. ¿Cuántas veces ahora la sociedad cómo nos muestra? Más misericordia, ¿y para quién? Para los árboles. Sí, los animales. Y más allá de eso, ahora hay gente que ni siquiera quiere que las plantas se rompan, porque las plantas sufren. Ay, no arranques las flores, porque la plantita sufre. Sí, o sea, a los perritos, bueno, decía, los perritos, pues, los animalitos se mueven, todo eso, se ve que se alegran, lindo. Pero las plantas que están ahí, hay gente que ahora está llegando hasta ese punto de, ay, no le háblale despacito, porque si no, se me marchita. Preocupados de la plantita, preocupados de los animalitos, y no están preocupados de los demás. Los proabortistas son la muestra de eso. ¿Se están preocupados de qué? Salvemos a los delfines que están extinguiéndose. Y los mismos que están en las campañas por salvar a los delfines, por salvar a las iguanas, lo que sea, son los primeros que marchan en pos de matar ¿a quién? A los bebés, a los no nacidos aún. Ahí se veía eso, que los derechos del niño. Entonces tienen tristeza por los delfines que mueren, por las focas que se mueren en el Ártico. Vamos a salvar las ballenas. Yo tengo unas chicas conocidas que no comen carne. No, son veganas. No comen carne porque no hay que matar a las vacas, porque las vacas sufren. Sí. Sí. Pero en cambio no comen carne, pero sí se pegan un plato de pollo. Présteles un pollo, se pegan el pollito. El pollo no sufre. ¿Sí? ¿Se da cuenta de las incoherencias de los hombres? ¿Sí? Ese hombre Jonás incoherente sufre más por una planta que por una población. ¿Sí? Y dice, ¿y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 120,000 que no saben ni qué es su izquierda ni qué es su derecha? ¿Sí? Y ahí termina. ¿Sí? Ahí termina. ¿Y por qué termina de esa manera? ¿Por qué termina de esa manera el libro de Jonás? Porque sigue teniendo misericordia de las personas en ese pueblo. Son los que te había dicho, los de Irak, los musulmanes. Pero no termina con los ninivitas, se arrepintieron y fueron salvados. ¿Con quién queda ahí? Con lo mismo de la salvación del Señor. Con Jonás. Pero ¿por qué no hay un fin? Porque todavía sigue siendo Para que no se concentre de Jonás, no me entiendo. Porque Dios iba a seguir trabajando con Jonás toda su vida. ¿Eh? Dios iba a trabajar hasta el final de los días de Jonás con Jonás. En su necio corazón Dios seguía obrando como sigue obrando con nosotros. La historia nuestra no terminó aquí. ¿Cuándo se acaba de escribir nuestra historia? ¿Ah? De la obra de Dios en nuestra historia, ¿cuándo? El día de nuestra muerte. ¿Ah? Entonces por eso queda inconcluso ahí. Queda con la incógnita. El Dios de la misericordia continuó. Esto es como cuando termina así, ¿no es cierto? Una película, ¿usted qué dice? Esta hay una segunda parte. ¿Sí le ha pasado con la Guerra de las Galaxias? Se queda en ¿y? ¿Dónde está el final? No. Es que hay una segunda parte. O cuando está Batman, queda ahí inconcluso y se le ve a Batman ahí subido, ¿sí? Y con las alas así flotando y la imagen allá, pero se cruza la Gatúbela por aquí abajo. ¿Qué está diciendo? Hay una continuación. ¿Con quién? Otro personaje va a aparecer, Gatúbela. Aquí en cambio queda ahí, to be continued. Continuará. ¿En dónde? En el corazón de Jonás continuará Dios obrando, transformándolo, porque aún sigue con su pecado. ¿Se habla de Jonás en algún momento? No hay más. Lo que hay es la mención que hace el Señor Jesús, pero ya no tenemos tiempo. Pero eso vamos a tratarlo en los lunes que vamos a reunirnos. Ahí vamos a tratar lo que es la señal de Jonás, porque el Señor Jesús hace una declaración importantísima acerca de Jonás. La señal de Jonás será la única señal que recibirán ustedes incrédulos, le dice.
Porque así como para Nínive la señal fue Jonás, así para esta generación incrédula la señal soy yo. ¿Cuál es la señal que vieron los ninivitas? Jonás resucitado de la muerte. Jonás saliendo del pez. Eso es lo que vieron los ninivitas, a un Jonás que había estado en el pez y ahora está vivo. Eso fue la señal para creer. Entonces sí lo escupió el pez de Nínive. No, Nínive no, porque Nínive no es costa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la señal de Jonás con la que se identifica el Señor? ¿Quieren una señal? La señal que van a tener es mi resurrección. ¿Cuál es la señal? La resurrección. Y ahí y ahí viene el texto de la parábola de Lázaro y el rico. El rico le dice, envía por favor a uno de aquí que vaya de mi familia para que ya no hagan lo que yo estoy haciendo. ¿Qué le dice Abraham? Primero que nada, es imposible que uno de aquí vaya para allá. Y segundo, si así fuera, ¿sí?, no os van a creer. No van a creer así, vaya un muerto y se presente ahí, no van a creer. Para eso tiene a ¿qué? A Moisés y a los profetas. Ni siquiera viendo creen. Eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Resucitó, esa era la señal. No es la señal milagritos. Ay, que el Señor obró así maravillosamente. Ay, que el Señor sí me cumplió la oración. Mi deseo me cumplió. Ahí sí creo. No, ¿cuál es la señal? La señal es que Cristo resucitó. Y es lo que Pablo declara. La predicación es ¿cuál? Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces la señal, pero eso lo vamos a ver un poquito más el día que estemos trabajando. ¿Preguntas? Hemos corrido un poquito por Jonás. Sí, necesita. Tengo un comentario más que una pregunta. Qué terrible cómo Dios muestra que, siendo Jonás un hombre conocedor de la voluntad del Señor, él logró hasta el final, siempre contradiciendo, siempre desobedeciendo y abusando de la misericordia del Señor, de que Él les tarda la ira y toda esa cosa. Él abusó prácticamente de eso todo el tiempo hasta donde da referencia al libro. Correcto. Pero ahora es más triste cuando nos vemos al espejo y vemos que somos idénticos. Nos vemos al espejo y nos vemos idénticos a Jonás, abusando, ¿sí?, oponiéndonos, contendiendo contra. ¿Sí? Por eso la historia de Jonás es nuestra historia. ¿Sí? Y queda de esa manera inconclusa para que entendamos que en nuestra historia Dios todavía no ha concluido la historia. ¿Sí? Todavía está ahí un proceso que falta por cumplir. ¿Sí? Y que será llenado ¿cuándo? Cuando el Señor venga. Que Dios nos ayude, ¿sí? Vamos a orar. Sí, damos gracias al Señor por este tiempo, Padre bueno. Nuevamente venimos a ti agradecidos por tus bondades. Gracias por el libro de Jonás, gracias por la enseñanza que ahí hay. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón muchas veces entenebrecido por nuestro pecado. Que la luz de tu evangelio predicado, enseñado, siempre esté llevándonos a la verdad y moviéndonos al arrepentimiento y a la fe. Señor, gracias por trabajar en nosotros, así como trabajaste en Jonás. Gracias porque descansamos en esa bendita misericordia que se renueva de día en día. Como dice tu palabra, Señor, nuevas son tus misericordias, Padre. Y nunca dejarán de ser derramadas hasta que termines tu trabajo en nuestras vidas. Gracias, Dios bueno, te damos. Bendecimos tu nombre y ayúdanos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.